Horas de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación desde Radio Santa Rosa. Adelante, Rosa María. Bueno, estamos con la congresista Flor Pablo, congresista del Partido Morado. Ayer ha tenido varias intervenciones. Y congresista, yo quería empezar porque cada vez que anunciamos que la vamos a invitar en el programa recibo cientos de ataques trolls. Parece que usted es como yo, un imán de trolls. Pero eso está direccionado, evidentemente, por alguien. No es gratuito. Caviar, 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 etcétera, etcétera. Pero sacando toda esa basura, eh, lo que se dice es que usted quiere ser presidente del Perú, que usted ya pactó con la izquierda, que tiene a Bermejo detrás y que ya ha armado una plataforma para ser la presidenta del Perú. Entonces, como es de la roca más grande, empecemos por ahí. ¿Usted quiere ser presidenta del Perú? Miran, en este momento, Rosa María, creo que el partido, buenos días en primer lugar, ha sido Bueno, bien claro, ¿no? Justamente para evitar este tipo de situaciones, porque cuando uno plantea salidas, ¿no? Eh, el partido lo ha hecho con un comunicado, ¿no? De señalar que la situación, pues, estamos en un punto tan crítico, donde, mira, el adelanto de elecciones, que fue un proyecto que presentamos con Susel el año pasado en abril, que todavía no tienen ni segunda votación. Es muy posible que no se logren los votos. Plantea el 2024, ¿no? La gente no quiere elecciones adelantadas para el 2024, las quiere ahora, por el nivel de descrédito y el mal manejo, lamentablemente, de este gobierno de transición. ¿Qué queda, no? Ante una inoperancia del Congreso, decirle pues a la presidenta, tenga un gesto y ante el mal manejo que viene dando de verdad en una democracia, más de 50 muertes y sin detenidos y sin, hay que separar, ¿no? El polvo de la paja. O sea, el derecho a la protesta es un derecho constitucional, así como el delito es delito y al delito se le encarcela, se le juzga, ¿no? Entonces creo que frente a eso el partido plantea una solución, como muchas que pueden darse, y es presidenta renuncie, ¿no? Adelantemos la elección lo antes posible y que venga definitivamente el descrédito del Congreso una nueva mesa directiva, producto de una elección que tiene que hacerse en el Congreso. Y ahí el partido ha sido muy claro y lo hemos conversado. Ninguno de los tres congresistas del Partido Morado va a ser respaldado. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, no es el rol que nos toca. Tienen que buscar a alguien, que tiene que haber de los 130 congresistas, que un tenga justo en algún Sodoma. respaldo y no tantos anticuerpos, porque lamentablemente uno tiene también que Ahora, ser no le autocrítico. creen, ¿ah? Porque usted cada vez que dice yo no voy a hacer, no, sí va a hacer. Es cierto que usted ha conversado con Bermejo, que Bermejo ya le dio la luz verde para que sea presidenta. Imposible, totalmente alejado de la realidad. Con decirte, Rosa María, que yo la semana pasada he estado con COVID, interviniendo en el Parlamento con la enfermedad de por medio, virtualmente, o sea, no he tenido ni posibilidad de ver a los colegas, y lo digo con toda claridad, ¿no? Acá no se trata, y a veces, Pero de ayer me lo puestos. aseguraron, otra fuente me lo aseguró con absoluta convicción, ¿ah? Imposible. Y yo te digo personalmente, yo creo que no es el momento para estar pensando, yo voy a ser la candidata, yo voy a reemplazar. No, lo que creo que hay que generar es justamente esos puentes y personalmente yo considero que no es saludable para el país que una congresista que representa un partido que ya hizo una transición además, ¿no? Así Creo que es. también hay un tema ahí de antecedente vuelva a generar esta misma situación. Más allá de que seguramente todos los que entramos en política tenemos ambiciones políticas, pero mi Lógico. ambición en este momento es que se dé una transición y por favor que se eviten más muertes, que la gente pueda sentir algo de esperanza, porque la gente que viene a Lima hoy día de las provincias viene cansada de promesas no cumplidas, de que no hay educación. Estas semanas, que esta semana de representación, no tenemos en algunos colegios ni carpetas donde puedan sentarse nuestros estudiantes. O sea, no es de gratis, ¿no? No es como ayer dijo la presidenta nuevamente su torpeza de decir que no tienen que trabajar, ¿quién les paga? Por favor, no puedes tú desacreditar de esa manera un malestar, una expresión ciudadana legítima, ¿no? Entonces creo que para los que están pensando que acá hay, pues, como siempre, ¿no? Cuando nos quieren decir que somos, que no hemos, que a las justas tenemos la inscripción y que somos un partido chico, que también nos desmerecen como partido, pero a la hora de crear, ¿no? Estas situaciones de que hay algo oculto, ¿no? El Partido Morado termina siendo como el gran hacedor de todo lo que va a pasar en el país, y es totalmente falso, ¿no? Yo creo que somos un partido que está procurando hacer bien las cosas, es un partido joven, con mucha gente joven, intentando traer aquello por lo cual yo entré a la política, ¿no?
ciudadanos que nos preocupa, que nos duele nuestro país, ¿qué hacemos? Además de reclamar, de protestar, de organizarnos de repente en organizaciones civiles, tenemos que entrar a la política partidaria. No es un partido perfecto, como no hay ninguna organización perfecta, es un partido que se está haciendo, que está madurando, y yo espero que tienda los puentes a otros colectivos, a otros liderazgos, y ojalá podamos ser en elecciones, y ojalá si algún día llegamos a la presidencia, sea por elección popular, sea por votación y haciendo las cosas correctamente. Pero para los que están imaginando que el partido se pronuncia porque tiene algo bajo la mesa, no hay nada bajo la No ha mesa, conversado, tienen mi descarta palabra y la cualquier, palabra del partido. ok, descarta cualquier conversación con Guillermo Bermejo. Descartado totalmente con Bermejo y con cualquier otro líder. Este tema no ha sido un tema tratado con ningún vocero ni colega parlamentario, como digo, porque además físicamente, por temas de salud, he estado las últimas semanas fuera del Además, Congreso presencialmente. sería un poco iluso porque, digamos, la nueva mesa directiva se va a aprobar con 66 votos, ¿ok? Y esos 66 votos salen fácilmente de Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, un poquito de Acción Popular y APP. No necesitan a nadie más, y ahí tienen los 66. Así es. Entonces, o sea, el que está aterrado porque el que viene va a ser, si es que cae Dina Boluarte, un presidente de la izquierda, se puede tranquilizar porque no tienen los votos. Cuenten, es un problema matemático, no tienen el número de personas necesarias para asumir la mesa directiva. Si asume otra persona, va a ser de esos partidos. Y la verdad no hay muchos, ¿eh? Sí, yo O sea, espero que de Alianza para el Progreso, de Avanza País, ahí se vea, ¿no? Creo que hay los partidos que son más de centro que pueden tender algunos puentes. Y de hecho, como tú bien señalas, en el Congreso las decisiones no es porque alguien quiere o porque un partido desea, es por votos. La por democracia votos. funciona así en el Congreso y los votos para generar una mesa directiva están efectivamente en la derecha. Yo espero que armen algún espacio de encuentro entre la derecha y la izquierda, como lo han hecho para las contrarreformas, y puedan Ah, armar para eso son. Uy, alguna mesa directiva de mayor concertación. ahora, hay que decir algo, ¿ah? No solamente Perú Libre está en contra del adelanto de elecciones, ¿ah? Renovación también. En eso han Así votado es. juntos. Como en tantas otras cosas han votado juntos. O sea, el almirante Montoya y tres más han votado en contra. Dice que ahora tiene a casi toda su bancada lista para votar en contra, que se quedan hasta el 2026. Y Sí, lo dice. está bloqueándose mucho la posibilidad de soluciones, Rosa María, y eso es bien delicado. Mira, ya la izquierda ha condicionado la votación, la segunda votación del adelanto de elecciones al 2024. Sé que es lejano, sé que hay un malestar ahí, pero ni siquiera eso ya es una posibilidad. No hay los votos para la segunda votación. Yo lo vengo Tenemos diciendo desde hace días, pero nadie me hace caso. No hay los No hay los votos. votos. No hay los No hay. votos para ni siquiera eso que es lejano, que es abril O sea, 2024, ¿no? lo que el Congreso Es está posible. forzando, lo que el Congreso está forzando es la renuncia de Dina Boluarte. Porque si ella renuncia, sí tenemos elecciones. Y lo que el Congreso le está diciendo al país, nosotros no vamos a dar adelante elecciones, que ella renuncie, que se vaya. Así es. El Congreso no está generando una salida. Podría hacerlo. Ahorita todavía está en su cancha. Tenemos desde el 31 de enero la legislatura 2022. ¿Podría la otra semana aprobarse un proyecto de adelanto de elecciones para el 2023? Sí. ¿Hay la voluntad? No lo hay. Entonces, frente a ello, ¿qué queda? ¿No? Queda la renuncia de la presidenta y que ella en un gesto realmente de solución, un gesto democrático, que no lo vea como una pérdida, sino lo vea realmente como una demócrata que yo espero que a esa altura se comporte, pueda darle una solución al país, porque el Además, Congreso no lo además está haciendo ni lo va a hacer. claro, para que la derecha se tranquilice, van a tener un presidente de derecha, de verdad, no alguien que se les acaba de. Tienen las fuerzas para decidir quién va a la Tiene los mesa 66 directiva. votos para poner Tienen a la alguien de fuerza. derecha de verdad, de verdad. Entonces, Así es. lo que hay es algo que es muy extraño también de entender, cómo, no sé cuál es su lectura, Dina Boluarte, una mujer de Apurí, que habla quechua, que viene, no digamos del mundo rural, pero del mundo urbano de provincia, que es de izquierda, o sea, militó en Perú Libre, viene de las canteras, intentó ser alcaldesa en Lima, ha militado, Vladimir Cerrón le escoge para ser su vicepresidente.
es ministra de Castillo durante casi todo su mandato. Esa persona, ¿por qué es repudiada en Puno, en Arequipa, en Cusco, en Ayacucho, en Andahuaylas? ¿Por qué? Es lo que parece difícil de entender. ¿Por qué el repudio a ella si ella es una mujer que puede representar a esa población? Mejor que nadie, mejor que cualquier congresista de derecha que va a ser el que va a resultar elegido por el Congreso. Sí, Rosa María, pero venimos de tal polarización y tal división, y recuerda las razones por las que gana Castillo. Castillo gana por un antifujimorismo, ¿no? No gana porque, Perú Libre no gana porque tiene los votos suficientes Claro, en la segunda vuelta, gana por una circunstancia, ¿no? claro. De un anti, ¿no? Entonces, y claro, definitivamente no podemos ocultar el no haber reconocido las elecciones de parte de la derecha, toda la persecución que hubo también, pero tampoco podemos negar que hemos estado ante un gobierno de Perú Libre que ha desmantelado el Estado, que ha hecho clientelaje, ahí tienes a los prófugos, o sea, a veces de pronto parece que nos olvidamos. Un presidente que él mismo pateó el tablero de la democracia con un golpe, ¿no? Y en ese interín hay una vicepresidenta que ha sido enfática en decir, si se ve el presidente, yo también me voy, ¿no? Y eso, hay un electorado duro que también tiene Perú Libre, y hay un electorado que tiene la izquierda, que recuerda que es efectivamente el que llegó fue un gobierno de izquierda, con una mujer, una política de izquierda, que dijo, cuando el presidente no está, yo miré, y los gestos políticos que han venido han sido totalmente erráticos. Primero decir, me quedo hasta el 2026, no leer la gente. Luego, ¿quiénes fueron sus primeros aliados? No fue la ciudadanía, no fue conectarse con la ciudadanía. Sus primeros aliados, ¿cuáles fueron las primeras reuniones con las bancadas, ¿no? De derecha. La forma como cómo ha manejado todo este tema de las movilizaciones, ¿no? Sin separar el polvo de la paja. ¿Cómo en una democracia, Rosa María, podemos tener más de 50 fallecidos entre civiles, entre ciudadanos y policías, y mayoritariamente civiles, ¿no? Es imposible que no hayan ahorita investigaciones serias, que no haya salido a tener una actitud más enfática, ¿no? Como el que era ministro, ¿no? De defensa, luego lo pasa a ser, lo asciende a premier, ¿no? Entonces, todo eso es un malestar, una serie de situaciones que llegan pues a que la gente que podía reconocerla y sentirse cercana ya no lo ve así. Una, porque esperaban que renuncie al momento, y si asumía la transición, la asumiera con un plazo, pero no como si no pasara nada, y aliándose con aquellos que consideran los otros que son sus opositores. Entonces creo que la suma de hechos, ayer mismo, de verdad yo esperaba un mensaje de la Nación, algunos seguramente decíamos, bueno, de repente acá tiene el gesto de renunciar, no lo hizo, pero igual, ¿no? Decir quiénes han venido a marchar, quiénes les pagan, que no tienen nada que hacer, ¿no? Creo que en lugar de apreciar, por ejemplo, decir que bien, bueno, ayer, gracias a Dios, a la policía, y creo que a lo que vamos aprendiendo, no ha habido ningún muerto en Lima, pero eso no cambia la situación del país. Entonces, en lugar de poner paños fríos, de abrir al diálogo, claro, dice yo abro el diálogo y nadie viene. Bueno, en democracia hay que intentar el diálogo cuantas veces, y si una vez no vienen será a la Ahora, siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Pero realmente yo creo que la propia presidenta, más allá de nuestros deseos, con sus hechos va gestando su propia renuncia. ahora, sí, así parece, pero esto de negarse a dialogar es algo que venimos arrastrando desde el 2016. O sea, no es nuevo. Pero Pablo Kuczynski quería hablar con Keiko Fujimori, no había forma, ¿no es cierto? Desde ahí venimos, imagínense, y los dos eran de derecha, o sea, dentro de la misma derecha. Este, yo no creo que sea posible un diálogo de Dina Boluarte con Vladimir Cerrón, por ejemplo, ¿no? Porque la desprecia, la insulta, aun cuando hay que decir que en el tema, eso la gente se olvida, pero hay que decirlo, el día 4 de diciembre, cuando se vota, o 5 de diciembre, cuando se vota en el subcomisión de acusaciones constitucionales, la acusación constitucional contra Dina Boluarte por tráfico de influencias, la salva Perú Libre, la salva Perú Libre. Y esa fue una señal para muchos de decir, ahora sí, o sea, hay un respaldo a Dina Boluarte para que sea presidenta. La salva Perú Libre. Y tienen que dar una especie de trampolín, un salto en el aire, en el Twitter de Vladimir Cerrón para decir,
Ajá, sí, claro. Bueno, pero consideramos que ahí no hay nada, ¿no? Cuando es evidente que Dina Boluarte sí había traficado influencias. De repente no es, digamos, para aprovechamiento económico, ni mucho menos, pero sí había traficado influencias para su club departamental, por más nimio que sea el asunto, ¿no? Pero en fin, el Congreso celebró a Dina Boluarte con esta famosa foto. Lo están haciendo así, la victoria, lo logramos. Y ahí hay otro tema de fondo. Castillo ha desaparecido de la protesta. Ayer no he visto un cartel que diga repongan a Castillo, Castillo Libertad. Ha desaparecido de la protesta. Pero, al principio, la vacancia de Castillo ha sido muy impopular, por lo menos lo que dicen las encuestas. Si ustedes hubieran vacado a Castillo como se esperaba el 7 de diciembre, sin que él hubiera cometido un golpe de Estado, ¿cuál sería la situación ahora? Mira, Rosa María, todo es tan complejo en nuestro país, pero creo que y yo he conversado también con varias personas, ¿no? ¿Por qué esta situación mucha gente que efectivamente dice, lo ve a Castillo y lo victimiza, porque también era parte de su estrategia, ¿no? Asume que el Congreso lo ha vacado y que él no hizo nada, ¿no? Exacto. Y creo que los hechos fueron tan rápidos, Rosa María, entre lo que hizo el expresidente, mira, yo misma ese día estaba en una escuela en Huaral, sin conexión, y cuando me conecto estaba a media hora de votar la vacancia, pero no por las razones que se habían señalado, por los temas de corrupción y demás, sino por un golpe de Estado. Entonces, creo que no hemos tenido como sociedad, ¿no? Y especialmente como país, no miremos Lima solamente, sino en general como país, el valorar la trascendencia y la gravedad de lo realizado por Castillo, ¿no? Que no es, claro, algunos, y mira el análisis que puede haber también, lo que te dicen es, pero claro, él hizo un golpe para cerrar el Congreso, entonces no estuvo mal. Entonces, Claro. Y eso lo dice la encuesta del IEP. ojo, sí, ¿Le, claro. le Y parece entonces, mal ¿qué que pasa? haya La valoración de la cerrado tal democracia. vez el Poder Judicial, pero no el Congreso? El Congreso le parece bien a la gente, bien Claro, cerrado. el Congreso le parece bien. Entonces, con un país que valora tan poco la democracia, ¿no? Donde la democracia todavía como concepto, como práctica, como institucionalidad, es tan poco apreciada y valorada en nuestro país, entonces los mensajes y los discursos se sobreponen y ya no tienes la claridad de los hechos. Entonces, yo creo que si hay algo que hay que seguir insistiendo, es que no hay que quitar la responsabilidad a Castillo, al expresidente, ni quitarle la responsabilidad al Congreso. El Congreso en su mayoría tiene una responsabilidad, pero también hay una responsabilidad del expresidente en haber pateado el tablero de la democracia. La vacancia no fue por las razones que el Congreso había planteado, Haya sino por trabajado. razones que aparecieron de verdad de manera para mí intempestiva. Yo creo que el expresidente no habían los votos para la vacancia para comenzar, por más que muchas personas así como yo Es íbamos a mala, hacerlo. es mala jura que los tenía. No habían los votos. No habían los votos para la Hay las dos vacancia versiones. Ahora, y se Vladimir Cerrón, precipitó con los claro, actos del presidente el apoyo de la izquierda. Por eso claro, es que hubo los votos. claro, Vladimir Cerrón lo dice, se ha precipitado. Vladimir Cerrón jugó como político, pues cazurro, que es 90 y Mao, hasta el último minuto no le dijo que lo iba a apoyar. En ningún tuit que haya sacado, declaración, entrevista, algunos congresistas de Perú Libre salían a decir a título personal que lo iban a apoyar, pero no todos. Valdemar Cerrón, mudo, mudo. Entonces, claro, Pero estaban ahí, viendo Rosa María, mira, cuántos el Congreso, ministerios, pues, en lugar de dimensionar la gravedad de los hechos, de lo realizado por Castillo, sale la foto de celebración, ¿no? Con los gestos de victoria, ¿no? Entonces, todo eso es pésimamente recibido. Esa foto le pasa una pésimamente. factura mucho más grande de la que ya tenía de descrito el Congreso, de asumirse, ¿no? Hacedor de una vacancia, que en realidad el hacedor de su propia vacancia fue el expresidente con sus hechos y sus actos antidemocráticos. Entonces, lamentablemente, error tras error nos llevan a esta situación de qué hacemos.
Y es por eso, pues, la posición del partido de decir, mira, ante esta situación de entrampe, ¿no? El Congreso no da solución. Presidenta Dina Boluarte, un paso al costado, y encontremos una solución, una nueva mesa Claro, directiva, que no va a ser, porque, ojo, Rosa María, como tú bien señalas, la que quisiéramos. Va a ser una mesa directiva con las fuerzas que hay en el Congreso, pero salgamos de esta situación y enfrentemos un nuevo ahora, momento de esperanza para el país con nuevas elecciones. hay que entender algo. Creo que Dina Boluarte, bueno, no tiene mucha experiencia política tampoco, pero hay dos cosas que yo pondría, si pudiera hablarle, ¿no? Y me imagino que ustedes lo han hecho en algún momento. ¿Usted ha logrado hablar con ella en algún momento? Hay dos Sí, cosas que hay que decir, ¿no? La primera es que tarde o temprano su mandato va a terminar, tarde o temprano. Será en julio del 2024, ¿no es cierto? Pero va a terminar y en ese momento va a ser juzgada y va a ser juzgada con una enorme severidad. Eso es lo que no están entendiendo en el poder. Ahora no se le puede juzgar porque es presidente de la República, pero luego va a ser juzgada y con mucha severidad, porque en el Perú a los expresidentes se les juzga con mucha severidad. Es nuestra actual tradición. Y lo segundo es que ella puede administrar políticamente su renuncia. Porque una cosa es que yo renuncie porque la calle me está votando, y otra cosa es que yo diga, yo tengo que renunciar para forzar a este Congreso que no le da la gana de hacer lo que el pueblo quiere. Entonces, por eso estoy renunciando. Sale con 80 puntos de aprobación. así es, así es. Si lo ve políticamente, en realidad como un gesto de desprendimiento, de darle solución ante una crisis y un Congreso en su mayoría que no quiere darle una salida, en realidad la figura de Dina Boluarte es como la demócrata que le dio salida a una crisis en el país, ¿Ah? ¿no? Y pudo recomponer de alguna manera el curso de nuestra débil democracia. Yo te lo Pero dije yo desde el primer esperaba fin de eso semana. ayer, y Luza de repente me pueden decir algunos, pero dije de repente pues en un gesto de desprendimiento, de análisis, porque pensar más allá del momento, más allá del cargo. Una cosa es que te vayas, como tú bien dices, Rosa María, porque tú decides hacerlo, y otra cosa es que te voten. Y yo creo que no hay que esperar ese escenario de agudización de la crisis, de mayores enfrentamientos, esta No, situación tan digamos, dolorosa para todos. ese escenario se va a desenvolver muy rápidamente. Apenas se convoque la nueva legislatura y el país vea que no van a votar a favor de las elecciones, la presión sobre Dina Boluarte es brutal. Y yo me imagino que la presión sobre Dina Boluarte va a venir de todos los sectores. Porque si no, ella Bueno, se tiene que quedar hasta el 2026. Si claro, no si no hay, hay adelanto de elecciones, y ella no se hay queda, proyecto de adelanto de elecciones, o sea, lo que queda es hasta el 2026. Y de hecho, en realidad, descansa sobre ella, en este momento, lamentablemente por la inoperancia del Congreso, la posibilidad de darle una solución al país. Ella tiene la mano, en la mano la llave, ¿no? De cómo abrir la puerta, y es su renuncia. claro, pero es una llave constitucional. Yo Sí, trato de explicar claro que esto sí. desde que ella dijo juro hasta el 2026. Dije, no, si tú tienes la llave en la mano, la constitución te da la llave. Si tú renuncias, se convocan elecciones de inmediato. Así Aunque es. el Congreso no quiera, la opinión del Congreso es irrelevante, ya no importa la opinión del Congreso. Tienen que haber elecciones. Así es. Y que no se vea, porque ahora, claro, para negar esa posibilidad, algunos dicen, entonces queremos llegar a una anarquía, ¿qué cosa es esto? La No, sucesión constitucional. Yo hubiese querido, Rosa María, una sucesión constitucional, que las cosas hubiesen pasado en un orden. Y he conversado con tú me preguntabas si me había reunido con la presidenta Dina, sí, en una oportunidad nos convocó, fui, le planteé, justo había pasado lo de Ayacucho, la investigación a todo lo sucedido con las muertes en Ayacucho, mi preocupación por el ministro de Educación, ¿no? Y su apoyo a las contrarreformas, bueno, en fin, hablamos de varios temas. Y en realidad hubiese deseado que ella asuma esta transición, pero no se ha dado, no ha tenido la habilidad para leer el momento político y en esta convulsión que no solo es su responsabilidad, creo que ahí también hay que señalar, es una responsabilidad compartida con el Congreso, con la incapacidad también de los partidos políticos y de las instancias que tenemos para encontrar soluciones. Lamentablemente lo del Acuerdo Nacional, por ejemplo, que me hubiese gustado también, que nos ayude a enrumbar el diálogo, no se ha logrado, la última sesión se suspendió, en fin, una serie de entrampes, y esto nos lleva a qué? A plantear otras salidas, porque ¿qué vamos a seguir esperando? ¿Más muertes en el país? ¿Más atraso?
más desconfianza. La gente en la calle, cada vez que hay una situación como esta, no, vive con temor. No solamente las pérdidas económicas, que sí son importantes, pero más importante que las pérdidas económicas es la vida. La angustia de sentir que ya nadie, o sea, ¿con qué seguridad yo salgo a marchar si puedo terminar como cerca de más de 50 personas que han fallecido en nuestro país en estas movilizaciones? O sea, la inseguridad en la que estamos viviendo creo que necesita un gesto de desprendimiento. Hubiésemos querido una transición de otra manera, seguramente, pero ahora estamos llegando a un punto ciego en el cual la presidenta tiene la posibilidad de darnos otra vez una salida constitucional. Renuncia y aceleramos el adelanto de elecciones y nos vamos todos. Y volvemos también ahí a devolverle el poder a la ciudadanía, que elija bien a sus representantes para salir, no volver a repetir por lo menos los mismos errores. Permítame una pausita de 30 segundos y regresamos con usted porque quiero hablar de las elecciones también, de las que espero vengan, y de la palabra transición, que suele ser muy confusa. Vamos para la pausa, Abel. Vamos a la pausa, por favor, y volvemos. 30 segundos, nos separamos. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.pucp.edu.pe. Comienza a ser grande. Pontificia Universidad Católica del Perú. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante, por favor. Y yo quería hablar un poco de la palabra transición porque es confusa en esto de la sucesión presidencial. En realidad no hay gobierno de transición mientras un vicepresidente completa un mandato presidencial, porque no hay ninguna transición. Se va a quedar hasta el 2026, cuando llegue un nuevo presidente, en otro proceso electoral, no hay transición alguna. Y creo que eso no está resuelto en la cabeza de la presidenta, que juramenta hasta el 2026 y que 4 días después, recién a medianoche, dice, bueno, le voy a pedir al Congreso adelanto de elecciones. La palabra transición la usan algunos ministros y otros no la usan, porque no saben si están en una transición o no. ¿Una transición a qué? A un proceso electoral. Y mientras el Congreso no apruebe esa nueva elección, modificando la Constitución, no hay nueva elección y por lo tanto no hay gobierno de transición. O sea, hay un problema hasta del uso de las palabras porque no te definen y debería estar definida ella. Obviamente, si entra un presidente del Congreso, obviamente es gobierno, eso sí es gobierno de transición porque la Constitución te manda a convocar elecciones de inmediato. Entonces, es diferente. No en 4 meses, ojo, no sé de dónde sacan los 4 meses. Los 4 meses es cuando disuelves el Congreso, no cuando haces una elección nacional, es otra elección. Pero en fin, ¿cómo manejarse en los términos, no? Usted podría pedir nuevamente una cita con la señora, porque la señora está abierta al diálogo, entonces van y le tocan la puerta, de repente le dicen, oye, Nina, mira, la situación es esta, ¿no? ¿Ha habido eso? Mira, no ha habido la oportunidad para efectivamente ya pedirle la renuncia, ¿no? Pero lo que sí hemos hecho en la oportunidad que tuvimos fue señalarle la preocupación por toda esta situación social, política, que había que conectar con la demanda ciudadana, ¿no? Que no estereotiparla, porque a veces también son unos pocos, son de acá, son de Perú Libre, entonces terminamos poniendo una etiqueta en este malestar ciudadano, atribuyéndole a determinado grupo y minimizándola, ¿no? Yo creo que esto es mucho más grande. Hay un malestar con el Congreso, hay un malestar ahorita con el Ejecutivo, pero efectivamente, la falla pues es de origen, ¿no? Cuando asume y juramenta hasta el 2026, ¿no? Y si vamos viendo hacia atrás lo que hizo Castillo, cómo llegamos a esta elección, mira, nos podemos remontar, creo que el punto de partida, o por lo menos de este último tiempo y de la crisis, está en la elección de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ahí empezó. Ahí comenzamos a abrir las puertas de la vacancia. Miniciclo histórico, ¿no? Pero este miniciclo histórico empezó para mí el 2016. Y de verdad empezó cuando
Empezó cuando la mayoría de Keiko Fujimori se propuso derrocar a Kuczynski. Ah, sí, claro. Ese es No el comienzo de todo. reconocer resultados electorales y traerse abajo a un gobierno elegido democráticamente y usar la fuerza del Congreso para desestabilizar al Poder Ejecutivo. Y lamentablemente se abrieron las puertas de la vacancia, se abrieron las puertas del cierre del Congreso y una persecución política que han hecho ingobernable el país. El país en los últimos años, desde ahí, Rosa María, y tú bien lo sabes, venimos resistiendo para no retroceder más, pero no avanzando sostenidamente en políticas sociales, en políticas públicas, con ministros en cantidad. ¿Qué ministro pues, puede hacer algo en 5 meses, 6 meses? En realidad, un tiempo muy duro para el país, y yo creo que eso hay que leerlo, eso tiene que leerlo la presidenta Dina Boluarte, y darse cuenta que, claro, que no lo asuma de manera personal como un fracaso, sino como ella, como Bueno, la posibilidad discúlpeme, de tiene darnos 5 una alternativa y una salida al país. Yo la verdad hemos, le pediría hemos que haga esa criticado, reflexión. hemos criticado duramente a Pedro Castillo por cambiar de gabinetes y de ministros. Ella tiene 5 semanas, tiene 2 gabinetes y tiene 3 ministros del Interior en 5 semanas. O sea, si eso no es inestabilidad, ¿qué cosa es inestabilidad? No puedes salir a decir, tengo todo bajo control. Este es tu tercer ministro del Interior y tienes 5 semanas. ¿Qué te pasa? Y ¿Cómo vas más a de tener? 50 muertos, Rosa María, no hay que Claro, olvidarlo. estás en cuidados intensivos, están todos los aparatos prendidos, hacen pi, pi, pi. Estás viva, pero no estás bajo control. Tienes un intensivista ahí al lado tuyo. Yo, la verdad, que todavía sigo pensando que Sí. sí entiendo lo que quiso hacer, ¿no? Quiso dar una sensación de control, poder, autoridad, liderazgo, que probablemente le falta. Entonces uno trata de, en el discurso, compensar, pero creo que no salió bien. Ahora, elecciones. Sean estas este año, sean estas el próximo año. Usted es militante del Partido Morado, ¿verdad? Sí, sí, yo Y soy militante. ya ha sido ya candidata a la vicepresidenta. Eh, Sé que el señor Sagasti dicen que tiene interés. ¿Usted también tiene interés en ser candidata presidencial? Mira, y mi interés, Rosa María, más allá de los cargos, es poder generar una coalición, una fuerza de personalidades, de profesionales, que tengamos una propuesta para el país de cambio y de reconstrucción, porque no solamente es reconstrucción de nuestra institucionalidad, poder reconstruir los programas sociales, poder reconectar con la ciudadanía. Por supuesto, yo entro a política luego de muchos años en la administración pública de Sí. servicio al país, desde esa función, como muchos funcionarios que hoy día están. Y cuando entro a la política partidaria, es con esta vocación efectivamente de acceder al poder para servir. Pero esto no se trata de una persona, no se trata de decir yo quiero ser, porque si no uno termina queriendo ser el eterno candidato. Tampoco voy a negar que esa pueda ser una posibilidad, pero ahorita lo más importante es generar un grupo de personas, y en ese esfuerzo estamos, un grupo de profesionales que vengan del centro, sea del centro derecha, del centro izquierda, pero demócratas, y con No una estaba, firme no estaba vocación de liquida. servicio y de lucha contra la corrupción. Ustedes tienen inscripción, lo cual es algo muy valioso en estos días, pero ¿no estaba liquidado ya el Partido Morado políticamente? Tenemos la inscripción, hemos perdido, sería pues iluso no tener una mirada autocrítica. El resultado electoral no nos ha favorecido, hemos tenido un fracaso electoral, hay que decirlo, pero desde ese fracaso electoral de tener solamente 3 representantes que no hemos podido ni tener bancada, desde ahí tenemos que justamente recomponer y relanzar el partido. Y en ese esfuerzo estamos, en ese esfuerzo está la dirigencia. Y yo espero que en estos meses, en realidad, podamos generar, y se están dando las conversaciones, esas alianzas con colectivos, con grupos, con personalidades, y que el Partido Morado sea esa organización que permita esa plataforma ciudadana. ¿De qué? De tener una propuesta de gobierno y poder acceder, por supuesto, a la presidencia, a los cargos públicos a través de elecciones. Pero acá no se trata, Rosa María, y a veces es el error de la política, ¿no? Y de los políticos, decir, yo quiero ser y nadie más. No, tendrá que ser quien tenga mayor respaldo, quien tenga mayor aceptación popular y, por supuesto, Pero mayor aceptación dentro del partido, pero creo que ese desprendimiento nos va a ayudar a tener, Rosa María, para las siguientes elecciones, una propuesta que nos represente a cuánta gente que quiere algo mejor para nuestro país. Y esa alternativa
En esa alternativa estamos trabajando en el Partido Morado. Ahora, en ese contexto, escuchar que las propuestas son reelección y bicameralidad y ver cómo se anula la cuestión de confianza al mínimo posible, parece increíble, francamente. O sea, como prioritaria, ¿no? Lo que hemos escuchado la semana pasada, bueno, esta semana, en realidad lunes, es ya, vamos a eliminar la cuestión de confianza el día que va el primer ministro. Cosa que a mí me parece muy razonable. Lo que no es razonable es la prioridad. Es Así lo es, último que quieres escuchar, pues, el Congreso tratando de blindarse más. así es. Por ejemplo, Porque, bicameralidad y reelección no son malas propuestas, pero muy buena. en este Eso. momento, y otra vez, ¿no? Esa sensibilidad para darnos cuenta qué está pasando en el país. En este momento, ¿cómo lo ve la gente? Ah, estos congresistas quieren arreglar las normas para seguir quedándose. Por eso yo les decía, aprobemos reelección, pongamos a votación reelección y bicameralidad, pero pongamos una cláusula final señalando que ninguno de los parlamentarios que estamos ahorita aprobando esta ley nos vamos a presentar. Eso. Silencio total, no quiere, Ah, ¿no? Entonces, no quiere porque en realidad ese es el problema. Pues. Necesitamos recuperar realmente la credibilidad de la política, pero basada en personas, en líderes, en políticos, en políticas que quieran ir a servir, no sus intereses personales, sino los intereses de la ciudadanía, del bien común. Y ese es el trabajo en realidad, Rosa María, que tenemos que hacer. Yo desde acá aprovecho tu pregunta, porque muchos estamos en este momento indignados, molestos. Efectivamente, esa molestia, esa acción ciudadana en las calles sirve. Generar opinión pública en nuestros espacios sirve, pero no vamos a poder cambiar las cosas de las estructuras, de las políticas de gobierno, si no entramos a la política partidaria. Yo sé que los partidos políticos también uno dice, ¿a dónde va? ¿No? Pero elijamos la gente honesta, la gente que quiere un cambio para nuestro país, entrar a un partido y hacer las no, cosas. pero Yo Pablo, espero a que usted nuestro partido, el ver Partido todo lo que le Morado, pasa, sea esa plataforma donde converjan muchos liderazgos para ese claro, cambio que tanto estamos pero lo esperando. único que le dicen a usted, normalmente, ahorita deben estar inundadas mis redes, yo no las veo, ¿ah? Pueden insultar todo lo que quieran, pobre Abel, él es el que las lee, pero las de Twitter, etcétera, donde van a decir caviar, 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 caviar. Es lo único que saben decir. Pero la idea es que usted y el Partido Morado son unos leprosos, más o menos, que succionan, ¿no es cierto?, la teta del Estado y que tienen consultorías, en plural, ¿no? Eh, yo, la verdad, nunca he entendido eso, pero en fin, en plural, consultorías. Y la consultoría es algo así como algo pecaminoso, espantoso, y que usted vive de chupar la teta del Estado. Y Bueno, Rosa tenemos que María, yo exportar siempre les voy a al decir a todos ellos que nos inventan esas cosas, lo que también he dicho en tu programa, si tienen alguna situación ilegal contra mí que denunciar, denúncienme. No hay denuncias. Todo es campañas de desprestigio, de descrédito. ¿Sabes por qué, Rosa María? Y lo he entendido ahora estando en el Congreso. No les interesa que la gente decente, que la gente que realmente queremos a nuestro país, entremos a la política. Se esfuerzan en cansarnos, en agotarnos para retirarnos, para irnos y para que los nuevos no quieran entrar. Pero no, creo que ya hemos aprendido en este tiempo y la gente se da cuenta también que son campañas simplemente montadas porque la política se ha hecho el espacio, lamentablemente, de eso ilegal, de eso informal, de las mafias, mayoritariamente está representado por esos, lamentablemente. Entonces, ¿cómo recuperamos esos espacios? Perdiéndole el miedo a esa gente que nos denuncia, que nos inventa cosas infundadas, porque como digo, si fueran fundadas, que vayan a denunciar a la Ahora, fiscalía en este momento. su defensa férrea de Sunedu también le va a costar, ¿no? Es evidente, porque a mí me han escrito cosas fascinantes, ¿no? Con algo así como que Sunedu es de Sagasti, ¿no? Pero en fin, pero hay una campaña detrás de eso, una campaña bien financiada en algunos casos, ojo, ¿ah? Porque detrás hay universidades no licenciadas Así es. que apostaban por una matrícula en febrero y marzo. Ahora, como van las cosas, quería preguntarle eso, porque es un tema que usted trabaja puntualmente, yo creo que el tiempo no les da, que la captura de Sunedu no les da para una matrícula en febrero y marzo. Ya no les da, les incomoda nuestra presencia porque les hemos malogrado sus negocios, ahora lo han recuperado con esa ley contra reforma, pero todavía incluso esta situación de crisis, ¿no? Afectaría esos intereses. Yo espero que el nuevo Congreso que entre, aquí tema de campaña para los que quieran recuperar Ah, la no, decencia en la política, derogar esa ley contra reforma.
Eso es un derogar esa ley parteaguas. contrarreforma y retomar el curso de la reforma universitaria en nuestro país, que lamentablemente este Congreso, en alianza con un ejecutivo que no ha sabido defender, no ha asegurado el derecho a la educación de nuestros jóvenes. En Y realidad, la hemos visto a educación la pues rectora de San es un Marcos hablando derecho. con Dina Boluarte, ¿no? Lo mismo, la rectora de San Marcos yendo a decir que desesperada, es una cosa extraña, ¿no? Que desde San Marcos se quiera tumbar la reforma universitaria. Es raro, es raro. No En entiendo realidad muy el bien. tema es pues que quieren hacer con los recursos públicos lo que antes hacían, ¿no? Hacían lo que querían. La SUNEDU entra a poner control, es el supervisor para la pública como para la privada. La supervisión incomoda, pero ¿a quién no incomoda? Es al ciudadano, es al joven, que ha visto en la reforma mejoras en su universidad. Y como también lo hemos comentado en algún momento, Rosa María, la reforma universitaria, su gran valor es que democratiza la calidad, porque ahorita la calidad es propiedad de quien la puede pagar y eso no es justo para nuestros jóvenes. La educación es un pilar del desarrollo, es un pilar y por eso también estoy en el Partido Morado porque para el Partido Morado un pilar del desarrollo del país es la educación, es el desarrollo de los talentos. Y creo que ahí pues se ven afectados muchos intereses. Yo espero de verdad, por todo eso pues es que hay que adelantar elecciones. Este Congreso le ha hecho mucho daño a la política educativa universitaria. Ha obrado también en algunas pocas áreas a favor de los derechos de los maestros, eso efectivamente se reconoce, pero el gran daño que le han hecho a la reforma universitaria puede ser irreparable si es que el siguiente Congreso no plantea la derogatoria de esta ley contra reforma y fortalecemos la SUNEDU, fortalecemos el Ministerio de Educación para dar educación de calidad a los jóvenes. Bueno, y hay que ver, encontrar salidas por Rosa María, porque acá no se trata de personas, no se trata de partidos, de colores, sino se trata de la gente que está esperando soluciones. Muy bien, espero que Abel se haya encargado de los trolls, que habían sido muchísimos. No sé si hay alguna pregunta, Abel. Sí, Rosa María, pero la doctora tiene otro compromiso, así es que la dejamos libre, por favor, y le agradecemos Si bastante. se puede reunir con Dina Boluarte y contarle todo esto, de repente la escucha, ¿no? De repente la escucha. O sea, ella tiene la carta del triunfo. Así es. Porque Ella si tiene no, la llave de la solución en claro, este pero momento. si no, el jaque mate se lo va a hacer Vladimir Cerrón. Que le va a decir, no te pongo los votos, pues no hay adelante elecciones. Te revientas. Y ese es el problema, que la izquierda le va a hacer el jaque mate. Una preguntita final. Usted puede caminar por cualquier parte porque ayer vi a Ruth Luque en el Cusco y le fue muy mal. Mira, yo O hasta sea, ahora, Rosa María, tengo que agradecer, he estado antes de ayer, estos días caminando por Comas, por Lurín, y mira, puedo caminar con tranquilidad. Cuando encuentro a alguien que no está de acuerdo conmigo, me detengo a explicarle, a conversar, pero nada, nada distinto a un trato cordial, ¿no? Y yo espero de verdad y que siempre la relación con la ciudadanía sea así, ¿no? De escucharnos. Parte de la democracia es no estar de acuerdo en todo, ¿no? Porque no imagínate lo que sería que todos pensemos igual, pero creo que hay que tener la apertura, ¿no? A mí me apena mucho la situación con mi colega Ruth, porque yo conozco, sé de todo su talante democrático que ha intentado generar puentes, pero bueno, también el momento está muy polarizado y también uno tiene que saber, creo que dónde es oportuno o no. A mí me han insistido mucho que por qué no voy a San Marcos, que por qué no hago esto, por qué no hago lo otro, y yo creo que también la ciudadanía se incomoda por el descrédito que tiene el Congreso de asumir que podemos politizar, ¿no? Una marcha, atribuirnos la protesta ciudadana a un color político, y creo que hay que tener mucho cuidado con ello, y ahí también es parte pues de nuestra mesura y la ponderación que hay que tener en estas situaciones, y me apena pues igual, porque es una colega con la cual trabajamos muchos temas vinculados a la reivindicación de derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, y no solo mi solidaridad con ella, sino también mi solidaridad con todos mis paisanos provincianos, claro, ¿no? Que vienen a Lima y a veces los limeños, los que, porque todos los provincianos, entre que somos limeños y tomamos nuestras raíces provincianas, yo soy ancashina, así que no hay forma de que me sienta pues una limeña 100% ni nada, pero sí me tengo una identidad con esta ciudad, con Lima Norte, con el país, y creo que hay que tener esa empatía de comprender por qué vienen nuestros compatriotas de las regiones, ¿no? Creo que no hay que estigmatizar, tenemos una sociedad muy fragmentada por el racismo, por el clasismo, pero creo que hay que abrir un poquito nuestra no, más, sensibilidad, lo nuestra increíble es que empatía. Dina No, no, Boluarte es de Chalhuanca, me parece, o sea, es sí, de sí, Apurímac. El señor Otárola es su paisano, pero él es de Ancashino, Huaraz. claro que sí. Es ancashino, pero de Huaraz. ¿Ya? Entonces,
todos somos provincianos, como decía el Papa, Así todos es. somos migrantes, todos venimos de otro lado. Lima está hecha de migrantes, ¿no? Entonces creo que hay que tener esa empatía de no comenzar a señalar por Y qué allá vienen, me decía, ¿no? Y más ¿dónde bien va a ser vivir? una ciudad que acoge a nuestro Claro, país. ¿dónde van a vivir todos los que están viniendo de provincias? En la casa de sus parientes, pues. O nadie tiene una tía en Lima, que después caer un par de noches, por favor, pues, de que no nos conociéramos, ¿no? O sea, ¿dónde vas a ver? Los chicos que se han ido a San Marcos, a la uni, son la minoría, la Así mayoría es, tiene dónde quedarse, así porque es. Así es que algún nada, pariente tiene. hay que verlo como una oportunidad, como tú comentabas con Abel, como una oportunidad para dialogar, para comprender, porque Lima no es el país, ¿no? Lima no es el país es muy diverso, con un país con muchas desigualdades, pero también un país, nunca hay que olvidarlo, rico, ese país que nos hace sentir orgullosos de ser peruanos y creo que ese sentimiento nos tiene que unir y tenemos que recomponer, ¿no? Estas fracturas poco a poco y ahí como vuelvo a señalar, lo hemos dicho acá, la presidenta Dina Boluarte tiene la solución, ¿no? Lamentablemente el Congreso no las está dando y creo que descansa en ella la posibilidad de abrir un nuevo escenario para todos nuestros compatriotas. Muy bien, Muchas muchísimas gracias. gracias a Flor Pablo, muchas gracias por atendernos hasta tan tarde. Abel, nos tenemos que despedir ya, 9:25 Nos vamos, Rosa de la María, mañana. sí. Nos vamos, Gracias. Rosa María. Gracias, Sí, congresista. Esperemos que el fin de semana sea tranquilo, que hoy día tengamos un día tranquilo, que que el estaba sábado y domingo. buscando de dónde viene la palabra vándalos. Los vándalos son los bárbaros, que vienen de lo que ahora es Alemania, a invadir Roma. ¿Cómo habrán sido de salvajes que hasta ahora en el castellano utilizamos la palabra vándalo como sinónimo de una persona que destruye todo a su paso, ¿no? Ujú. Los vándalos invadieron Roma. Bueno, los vándalos invadieron Lima ayer en algunos momentos y en algunos lugares, como dice siempre la Comisión de la Verdad. Lo que pasa es que la imagen que transmitimos los medios, y en eso hay que declararnos todos culpables, siempre es de lo extremo. No pasamos imágenes de lo cotidiano, sino de lo que es noticia, y lo que es noticia es lo distinto, lo nuevo, lo extremo. Pero no es que toda la noche han tirado piedras contra policías, sino que ha habido, como tú dices, momentos en que has Momento. podido, momentos y momentos en que has podido conversar con la gente que está viviendo a Lima. Y sí, es a veces sorprendente cuando uno se despoja de prejuicios y se sienta y escucha. Yo aprendo mucho cuando escucho un buen rato a alguien que me dice, ¿y por qué estás acá? Y de repente, no tiene una historia muy articulada al principio, pero poco a poco va calentando la conversación y Ujú. ahí vas encontrando esa riqueza, ¿no es cierto?, del relato del otro, que creo que el gobierno no está escuchando. Muy bien, gracias Abel, que tengas un buen fin de semana. Yo creo que va a ser un fin de semana en paz, como hemos explicado varias veces, en el sur del Perú, sobre todo en el mundo aymara y quechua, sábados y domingos se comercia. Ujú. El domingo hay feria. Y eso te da, parece que Boluarte se ha olvidado de eso, ¿sé de dónde? De ahí, pues, eso te da los Así es. recursos para vivir toda la semana. Nos Pero en vamos, fin, Rosa María. nos Cuídate vamos. bastante, por favor. Cuídense bastante ustedes, por favor. Y nos reencontramos el lunes a las 8 de la mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.